de la serie 3, perdón, de la serie 4, vamos a resolver el ejercicio 3A, que nos pregunta qué tipo de enlace, a ver, déjenme volver al enunciado. Este ejercicio me dice, si la coordenada z define la línea entre dos núcleos, diga si se formará un enlace sigma o un enlace pi cuando se solapan los siguientes orbitales. Entonces, esto está relacionado a la teoría del enlace de valencia, donde vemos que cuando puede haber solapamiento, que significa superposición de dos orbitales, hay enlace. Y dependiendo de las características de esta superposición, puede ser un enlace sigma o un enlace pi. Entonces, lo que me dicen y que es muy importante es que el eje internuclear, que significa el eje que une a los dos núcleos, es el eje Z. Entonces, vamos a hacer esto. Para cada uno de los incisos que elegí el I, el 2i y el 5, ¿sí? Vamos a dibujar los orbitales alrededor de cada núcleo por separado y después vamos a ver qué pasa cuando se acercan, ¿sí? En el caso del I, tengo dos orbitales 2px, ¿sí? Entonces, podemos suponer que este es el eje X, ¿sí? Entonces, los orbitales 2px, de vuelta, si hay alguna duda, chicos, me interrumpen mientras voy hablando, ¿sí? Los orbitales 2px van a ser los orbitales incluidos en este eje, ¿sí? Como ya me dijeron cuál es el z, bueno, el x puede ser cualquiera de los otros dos. Entonces, estos son los orbitales cuando están separados. ¿Qué pasa si yo junto a estos orbitales? Bueno, si yo los junto, va a haber solapamiento, ¿sí? Y como son dos orbitales p que van a acercarse no en el eje del núcleo, sino en otro eje, ¿sí? Vamos a ver que lo que va a resultar, ¿sí? Si acá dibujo el eje Z, cuando los núcleos se acercan, ¿sí? Esos dos orbitales, ¿sí? Siempre decimos que tienen... Hay una característica que tiene que ver con los orbitales, que es que cuando hay un nodo, como los orbitales P, hay un cambio en el signo, pero que ese signo no tiene nada que ver con la carga. Es simplemente para decir que este es positivo y este es negativo. No tiene que ver con la carga. Tiene que ver con propiedades de pensar a los electrones como ondas, que recuerden que es lo que nos lleva a que los orbitales definan densidad de probabilidad de encontrar el electrón. Entonces, cuando ocurre esto, ¿sí? Vamos a tener, bueno, muy truchamente dibujado un orbital, un enlace que va a ser pi. ¿Por qué es pi? Porque tiene que ver con el acercamiento, el solapamiento de dos orbitales fuera del eje de los núcleos, ¿sí? No es en este eje Z, sino que es en el eje X. Entonces, va a formar un enlace pi. En el caso del 2 tenemos un 2s con un 2pi, ¿sí? Entonces vamos a primero dibujar por separado a estos dos orbitales, ¿sí? Un 2s sabemos que es un orbital esférico, y el 2pi, ya que elegimos el x en aquel sentido, vamos a considerar que este va a ser el eje y que este va a ser el orbital 2pi, ¿sí? Entonces estos son los orbitales que tendrá su signo positivo y negativo, que insisto, este signo no tiene nada que ver con la carga, es una designación, podría llamarle lóbulo blanco, lóbulo negro, para diferenciar que hay una zona de nodo. Siempre cuando hay un nodo hay un cambio en una propiedad que no nos interesa ahondar en este momento sobre el orbital, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo acerco a estos dos orbitales? ¿Sí? Vamos a dibujar los núcleos bien cerquita. Acá tendríamos al orbital S, ahí me salió feo, ¿sí? Y acá tendríamos al orbital P, 2pi, ¿sí? Fíjense que hay una zona de solapamiento con la parte positiva, que de vuelta, insisto, esto no tiene que ver con la carga, tiene que ver con otras propiedades de la onda, y una zona de solapamiento negativa que es igual. Cuando ocurre esto, se dice que no hay solapamiento en realidad, ¿sí? Porque al S lo consideramos con un signo negativo, positivo, ¿sí? No hay solapamiento, o sea, hay,
pero no se cumple esto de que sea con la misma signo o fase en realidad, ¿sí? Y por lo tanto no hay enlace, ¿sí? Se cancela en esa zona de solapamiento. ¿Pueden hablar por el micrófono? Observo que han escrito un mensajito. Si alguien puede leer por el micrófono lo que escribe su compañero, mientras voy planeando el 5. Ok, bueno, no te preocupes, Rocío, que estoy grabando el ejercicio. ¿El resto puede ver bien, chicos? ¿Qué onda? Bueno, no importa porque lo vamos a hacer. Profe. Bueno, ¿hay alguna duda sobre esto que expliqué recién? Bien, y por último, vamos a ver qué pasa si tengo orbitales sp2 y sp2, ¿sí? Por supuesto que, si yo considero el eje internuclear como este, los orbitales sp2 que podrían formar un enlace son aquellos que estén ubicados en el mismo plano, ¿sí? Recuerden que los sp2 consisten de un lóbulo mayor, que también tiene como una carga, un signo positivo, y un lóbulo menor, ¿sí? Son asimétricos. Bien, si yo tuviera dos orbitales sp2 que están en el eje internuclear, entonces, por supuesto, que cuando los acerque, habría solapamiento, ¿sí? Y ese solapamiento generaría un enlace que sería del tipo sigma, porque es un solapamiento en el eje Z, ¿sí? Entonces, en este caso se generaría un enlace sigma. Voy a dar un ejemplo de un caso de este tipo, antes de continuar. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Antes de que borre todo esto, ¿hay alguna duda? Así paso a dar un ejemplo de qué caso puede ser este. No, profe, ninguna duda. Bueno, muchas gracias por contestar. A ver. Habíamos dicho que les quería dar un ejemplo de un caso de solapamiento sp2. sp2 va a ser, por ejemplo, en esta molécula que se llama eteno, ¿sí? Que si vemos, cada átomo de carbono tiene 3 cosas para acomodar alrededor, por lo tal, cada átomo de carbono, ¿sí? Va a tener que tener, si tiene 3 cosas, bueno, no 3 cosas, perdón, 3 nubes electrónicas o pares de electrones de valencia, cada átomo de carbono va a tener, a ver, ¿quién me dice? ¿Qué geometría electrónica y molecular, porque en este caso tengo una sola, o sea, digo, son todos enlazantes, ¿qué geometría va a tener cada carbono? Trigonal. Exacto, plana trigonal, ¿sí? Bien, ¿y qué habíamos dicho? ¿Qué vimos hoy en el repaso? ¿Qué tipo de hibridación le corresponde a la plana trigonal? SP2. Exacto, sp2. Que si yo mirara desde arriba a los 3 orbitales sp2, a ver, los dos carbonos tienen hibridación sp2, tanto este como este. Entonces, si yo miro desde arriba la molécula, que bueno, una molécula plana, siempre que haya dobles enlaces, entre los átomos que hay un doble enlace, no permite que esto gire, por lo cual siempre están en un mismo plano, ¿sí? Voy a dibujar desde arriba cómo se verían los orbitales, ¿sí? 2s de cada átomo. Este sería uno, este sería otro, y este sería otro, ¿sí? De este carbono, ¿sí? Y sp2. Y los sp2 del otro carbono, de este que voy a dibujar en rosita, serían uno acá, otro acá y otro acá, ¿sí? Entonces, fíjense, uno de estos enlaces,
el sigma va a ser superposición de un orbital sp2 con otro sp2, ¿sí? Con los hidrógenos van a tener todos solapamientos con su orbital 1s. Entonces, estos serían los átomos de hidrógeno. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Estoy haciendo un análisis de cómo es los enlaces que tenemos en esta molécula desde la teoría de valencia. Entonces, en estos casos, tendríamos un enlace sigma sp2, ¿sí? Porque tengo un orbital sp2 con un orbital s del hidrógeno, ¿sí? Y ahora, si yo mirara de costado, entonces esto sería si la miro desde arriba la molécula. Si yo mirara de costado, ¿puedo borrar esto? Si yo mirara de costado a la molécula, por así decirlo, entonces tendríamos a los carbonos, ¿sí? Con doble enlace en este plano, los hidrógenos que salen. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, chicos? A ver si está esta molécula en el Molecular Shapes. No me han dado el gusto. Ok, bueno, no importa. Fíjense que en este plano lo que me queda por analizar de orbitales son los orbitales que están, o los orbitales 2p, que van a formar este enlace sigma, perdón, pi, ¿sí? Entonces, vista desde arriba, pudimos ver cómo interaccionaban todos los orbitales sp2. Me estoy yendo a la loma del quinoto, pero bueno, no importa. Es para completar aún más lo que estamos viendo. Y si miro de costado la molécula, podría ver mejor el enlace pi, ¿sí? Que viene del solapamiento de los dos orbitales p que no fueron hibridados, que son puros, de cada átomo de carbono.